Gracias, Venezuela, por continuar en sintonía de nuestra programación. Cuando son exactamente las 7:40 de la mañana, iniciamos con nuestro segmento de la entrevista. El día de hoy vamos a estar conversando con el politólogo Daniel Santolo a propósito de las elecciones primarias. Muy buenos días, bienvenido a las pantallas de Canal I, siempre es un placer recibirlo. Gracias por la invitación. Bueno, cuando faltan exactamente 2 meses para lo que será el desarrollo de estos comicios, ¿cómo ve usted como politólogo el panorama? Bueno, de verdad hay que hacer un ejercicio bien interesante de la política en Venezuela. Pareciera que en más de 20 años no hemos comprendido cómo enfrentar al gobierno. Vemos ahorita el desarrollo de sectores de la oposición. Bueno, un sector de la oposición decidió plantear un proceso de primaria interno, de lo que se hace llamar el G4, G3, la plataforma unitaria. Bueno, pero excluyendo a otros sectores de la oposición. O sea, lo que podemos decir primeramente que esa es una primaria que involucra a un pequeño sector de la oposición. Y esos números, con números se puede probar. En el 2021, en las elecciones de alcaldes y gobernadores, ese sector de la oposición sacó menos votos que el otro sector de la oposición que agrupa muchas otras organizaciones políticas. Entonces, eso lo que le da es una característica a estas primarias de excluyentes, minoritarias, que no resuelve el problema de la candidatura presidencial para el 2024. Porque, bueno, ahí que pueden elegir. Bueno, un candidato que va a representar solo a ese sector. Además, tiene otro agravante, que es que todas las encuestas así lo dicen, que las primeras preferencias las tienen 2 candidatos que están inhabilitados políticamente. Esto me dice a mí, primero, que estás engañando a una población electoral, porque de ser electo uno de esos candidatos no podrá inscribirse en el 2024. Bueno, hay muchos que alegan que esto es inconstitucional, que es ilegal, pero bueno, es una realidad. La política se mueve bajo realidades. La realidad es que ni María Corina Machado ni Capriles Radosky, que son las 2 opciones que tienen la mayor preferencia, podrán inscribirse en el 2024. O sea, el llamado que uno ve que han hecho muchas organizaciones políticas es que deben sincerar primero las primarias. Y después de que se hagan esas primarias, hay que buscar la posibilidad de alianza con otros sectores. Bueno, esas primarias tienen 13 participantes, candidatos a las primarias, pero por fuera de las primarias estamos hablando aproximadamente también de 7, 10 candidatos más que ya han hecho público. Claro, también es importante mencionar eso de que muchos sectores han opinado sobre este tema y han recalcado que les parece sumamente excluyente y que han tenido la posibilidad como de llegar a un acuerdo con estos candidatos y no han recibido una respuesta. Mira, es que por eso te decía al principio, pareciera que no hemos entendido el comportamiento del gobierno, del régimen, de quienes gobiernan. Este es un gobierno autoritario y frente a un gobierno autoritario tú tienes que enfrentarlo, si se quiere, con la mejor estrategia. Nosotros hemos venido planteando por mucho tiempo cuál es la mejor estrategia. Buscar un candidato que aglutine a la mayoría del país con un proyecto de país que le diga al venezolano que sí es posible superar esta tragedia, la crisis económica, social, de seguridad que hay en el país, pero con un proyecto de país que pueda implementarlo. Porque no es solo ganarle al gobierno, es poder gobernar. Primero gobernar para resolver los problemas de la gente. Entonces, si lo que busca es solamente una confrontación, allí el que se favorece más es el gobierno. El gobierno desde sus inicios, bueno, de parte y parte han habido culpas, pero ha sido la polarización lo que ha caracterizado al gobierno. Bueno, y eso lo ha llevado a ganar elecciones. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Se demostró, vuelvo y lo repito, con números concretos. El gobierno en el 2021 sacó 4.100.000 votos aproximadamente. Todos los sectores de oposición sacaron más de 5 millones de votos. Se le ganó al gobierno por 1 millón de votos. Pero ¿por qué el gobierno ahorita es mayoría en gobernaciones y alcaldías? Porque no hubo unidad. Entonces, allí hay una demostración clara, palpable, que le dice a los políticos que la única manera de derrotar al gobierno es poniéndose de acuerdo. Pero pareciera que esas no son las intenciones de estos sectores de la política que hacen estos planteamientos excluyentes, imponiendo un candidato y peor aún un candidato que no va a poder llegar al final en el 2024. Y esto no es una cosa de que nos guste, no nos guste, nos puede indignar, nos puede molestar, pero es una realidad. Frente a esa realidad hay que actuar. Entonces, ¿cuál debería ser la actuación de las
sectores de oposición, buscar la manera de dialogar como se hizo en el 2015. Aquí en el 2015 estuvo la Mesa de Unidad Democrática, que por cierto yo participé allí con el doctor Guillermo Aveledo. Se logró el triunfo en el 2015, ¿por qué? Porque hubo una unidad de acción. Todos participamos, ahora no. Pareciera que es que no queremos aprender de los errores. Entonces, bueno, frente al llamado que se está haciendo ahorita, yo creo que, bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con las primarias. Yo soy lo que dice que queda tiempo para más, después del 22 de octubre, el 23 de octubre, que se sepa qué pasó. Bueno, empezar, yo espero que quien gane esas primarias, primero no esté inhabilitado y segundo que entienda que tiene que buscar a los demás sectores del país para conversar, negociar, sentarse y buscar el mejor candidato para derrotar al gobierno. Eso es una realidad. Mencionando ese 23 de octubre, ¿cuál es su perspectiva entonces como politólogo? ¿Qué pasaría si un inhabilitado llega a ganar las elecciones primarias? Bueno, el gobierno lo viene diciendo, lo ha advertido, todos los voceros del gobierno, por cierto. El día de ayer, una rueda de prensa que dio el jefe del PSV, bueno, lo dijo clarito. Los inhabilitados no van a poder inscribirse. La única forma que eso suceda, y hay que ir al plano de la negociación, bueno, es que haya una negociación seria, formal con el gobierno, donde todos estemos representados, bueno, y se haga, de verdad, se llegue a un acuerdo. De lo contrario, el gobierno no va a actuar. Además, el gobierno lo viene diciendo claramente. El gobierno está exigiendo que se le suspendan las sanciones, porque si vamos a hablar de elecciones libres, el gobierno lo dice todo el tiempo, elecciones libres sin sanciones. Entonces hay que plantearse un proceso de negociación, donde, bueno, pongamos sobre la mesa que podemos negociar para lograr que las elecciones que vienen en el 2024 sean unas elecciones, y a lo mejor esto a mucha gente no le gusta, medianamente aceptables, con observación internacional, que bueno, los candidatos puedan hacer su campaña abiertamente, sin ser agredidos, pero eso se va a normalizar solo mediante una negociación. Porque yo siempre lo digo, aquí hay sectores que plantean, bueno, que este es un gobierno de todo tipo de calificativos. Bueno, pero entonces se comportan como si estuvieran en una democracia suiza. Nosotros no estamos en Argentina, que ahorita se acaba de hacer unas elecciones primarias. Eso es un proceso, por cierto, constitucional en Argentina. Los sectores de oposición van a un proceso electoral de primarias para escoger su candidato, pero van todos y es fiscalizado por el órgano electoral de Argentina. Pasó en Chile. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué nosotros no podemos actuar así? ¿Cuál es la diferencia de nosotros con estos países que pareciera nos están dando lecciones? Nos las dio Colombia con el cambio de gobierno, nos los dio Brasil, nos lo acaba de dar Paraguay. Entonces, ¿qué queremos? Claro, sin duda alguna estas elecciones primarias están envueltas en todo lo que es una polémica. Venezuela, nosotros estamos conversando con Daniel Santólogo, politólogo, sobre las elecciones primarias y el panorama de la misma. Vamos a establecer una breve pausa y al regreso más información aquí en Primero es Noticia. Quédense con nosotros. Gracias, Venezuela. Seguimos con muchísimo más de Primero es Noticia. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora, nosotros estamos conversando con Daniel Santólogo. Él es politólogo y vamos a estar hablando sobre las elecciones primarias. Bueno, el día de ayer el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, indicó que han sido muchísimos los avances durante estos 8 meses. De hecho, el día de hoy, según el cronograma de estos comicios, inicia oficialmente lo que es la campaña. ¿Usted considera entonces, desde su punto de vista, que han sido muchos los avances por parte de la comisión? Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Yo ayer escuché a uno de los candidatos, al señor Prosperi, diciendo que él está pidiendo que dónde son los centros electorales. A estas alturas, ningún candidato a las primarias sabe dónde son los centros electorales ni cuál es el padrón electoral. Entonces, eso te está diciendo a ti que es totalmente falsa esa afirmación. En este momento ya todos los candidatos deberían tener conocimiento de dónde van a estar los centros electorales, cuál es el padrón electoral. Además, para revisar ese padrón electoral. También es importante mencionar que Enrique Capriles Radosky, también precandidato a estos comicios, indicó que él no estaba de acuerdo con la cantidad anunciada por parte de la Comisión Nacional de Primarias. Porque es muy poco los centros de votación. Bueno, hay algunos matemáticos que han tratado de dar una aproximación de la cifra de los posibles votantes. Bueno, y eso sería de verdad, en 3.000 centros electorales, llegar a 1 millón de votos es casi imposible, porque eso no va a dar la posibilidad cierta de que la gente vaya y asista y vota. Además, si en estas alturas tú ni siquiera sabes dónde vas a votar,
si no sabes cuál es el padrón electoral, cómo los candidatos a esas primarias, por ejemplo, van a poner los testigos. ¿A dónde? Entonces, uno quisiera que esas primarias salieran bien, terminaran bien por el país, porque este país debe avanzar. Pero uno ve, y lamentablemente no, desde el inicio ha sido primero con un reglamento impuesto por los partidos estos de la plataforma unitaria. Después, bueno, han habido deserciones en esa comisión electoral que lo han advertido, que han dicho que lamentablemente no hay capacidad para ese proceso electoral. Y otra cosa muy grave, ¿de dónde van a salir los recursos para pagar esas primarias? Y sobre eso que menciona María Carolina Uzcategui, en parte de su renuncia también mencionaba eso, que no había la capacidad para realizar estos comicios el 22 de octubre. Entonces uno espera, por eso vuelvo y repito, que salga bien, pero todo me indica que no va a ser así, porque la gente no va a tener ni siquiera información de dónde va a ir a votar. Además, ¿dónde van a montar los centros electorales? En las casas de un amigo, en una plaza. Eso no tiene sentido. Desde un inicio, cuando se le dijo que tenían que ir con el Consejo Nacional Electoral, era para facilitar el proceso electoral. Bueno, no, hicieron todo lo posible para negar esa opción. Ahora, ¿qué se está presentando? Bueno, todo un misterio electoral. Hoy supuestamente arrancan las campañas. Bueno, ya esos candidatos tienen tiempo en campaña. Formalmente iniciado. Formalmente se inicia hoy, pero bueno, ¿bajo qué condiciones? ¿Dónde está de verdad la transparencia de este proceso? Entonces, lamentablemente para el país, porque uno se siente afectado por todo esto, porque yo quiero que este gobierno cambie, yo quiero salir de Nicolás Maduro porque lo ha hecho malísimo, pero quiero salir con un sistema democrático por voto, que la mayoría decida, que sea el pueblo venezolano que se exprese. Entonces, bueno, esa es la intención. Ahora, si seguimos dando traspiés, como lo hemos venido anteriormente advirtiendo, nosotros en el 2018 apoyamos a Henry Falcón como candidato presidencial y lo planteamos abiertamente, que la ruta era el voto. Bueno, este sector que hoy llama primaria, llamó a la abstención. ¿Qué lograron llamando a la abstención? Darle 6 años más a Maduro. Entonces, ¿qué es lo que uno puede inferir de lo que está sucediendo en estas primarias? Bueno, es que el candidato que salga electo, que por cierto ya casi que lo han dicho abiertamente, bueno, van a llamar a desobediencia civil, van a llamar, bueno, por ahí salieron unos comentarios de un ciudadano venezolano que vive en Madrid desde hace bastante tiempo, Antonio Ledesma, bien irresponsable, por cierto, diciendo, bueno, que estaban conversando con militares. Entonces, vamos a devolvernos nuevamente a la conspiración, a la búsqueda de que la gente salga a la calle, lamentablemente a perder la vida sin ninguna necesidad. Ya eso se transitó y fue totalmente un fracaso, porque aquí hay un sector del país, de esa oposición, que no cree en la democracia, que no cree en el voto, porque están conscientes que por esa vía no van a obtener el poder, porque están viajando por todo el mundo. Hablando de Antonio Ledesma, ¿esto puede afectar la candidatura de María Corina Machado? Yo no creo, porque de verdad ellos están combinados. A lo mejor fue un exceso de Antonio que se le salió y lo dijo, pero bueno, es que María Corina también lo ha dicho, lo ha insinuado, ella va hasta el final. Bueno, ¿cuál es el final? La calle, la insurrección, el llamado a la gente a la violencia, seguir pidiendo sanciones para destruir al país. Bueno, ¿qué ha dejado eso? Un país empobrecido, un país que, bueno, los recursos ya no alcanzan, salarios de hambre. Tú dices, bueno, ¿el gobierno es responsable de la crisis económica? Sí, porque desde un inicio la política económica del gobierno ha sido un fracaso, las expropiaciones, el mal manejo, la corrupción, pero bueno, hay un sector de la oposición que ha colaborado con el gobierno para destruir el país, y eso también hay que decirlo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra emisión aquí en Primeros Noticias y hablarnos sobre el panorama y el desarrollo de las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre y organizadas por un sector de la oposición. Nosotros escuchamos opiniones y declaraciones de Daniel Santolo, politólogo. Venezuela, vamos a establecer una breve pausa y al regreso mi compañero Ángel González lo estará actualizando en materia deportiva y también de arte y entretenimiento.